ténganlo en cuenta, cuando ustedes tengan la responsabilidad profesional que les pueda tocar en la política, en la empresa, en donde consideren, recuerden que esto, por el bien de ustedes y por las generaciones venideras, es imprescindible, en mi opinión, que haya alternativas económicas. Algo más que genere riqueza suficiente que en caso de un debilitamiento del turismo, pues no tengamos que lamentarlo, porque aquí no tenemos otra cosa. Si el turismo aquí se viniera abajo, no hay nada. Y me explico, porque en el Producto Interior Bruto dicen los entendidos que el turismo tiene una influencia en el IPC del 34,5%, por poner un número muy parecido. Pero indirectamente tiene una influencia que puede pasar del 80%. Por lo tanto, es algo que hay que cuidar exquisitamente, pero por otro lado, ayudarle o ayudarnos con otras alternativas económicas que puedan atender en caso, no digo de una caída, pero sí de un debilitamiento, poder no tener que salir corriendo todo, porque ya Venezuela y Cuba no pueden resistir. Muy bien. Don Raúl, Sí. te entregamos la palabra. Bueno, a mí y a todos, ¿no? Que creo que es un buen momento, cogemos los micrófonos para empezar a plantear cuestiones. Hombre, hay un tema de cara al futuro y viniendo una parte de ustedes del Puerto de la Cruz, estamos asistiendo en este invierno a una buena temporada turística y digamos, llegan buenos, por fin, ¿no? De Puerto de la Cruz van llegando buenas noticias, ¿no? Hace tiempo y todo esto debe ayudar a un proceso que yo creo que de cara al 2030 es importante, que es todo el tema de renovación, ¿no? La renovación turística compleja, renovación de alojamientos, renovación del espacio público turístico, de los paseos, parques, jardines, y que es un proceso siempre complejo porque renovar implica cerrar, no podemos renovar, no podemos reparar el coche mientras está andando y bueno, pero renovar necesita también recursos financieros. Y bueno, como se está planteando el tema efectivamente del Puerto de la Cruz, creo que sería interesante en este sentido decir, del 2030, ¿qué significa? Que el Puerto de la Cruz, ¿qué papel puede tener en el sector turístico de la isla de aquí a 10, 20 años? O sea, vamos a asistir vamos a ver un renacer podríamos ver un renacer del Puerto de la Cruz o una revitalización importante, o estamos abocados a digamos, un proceso. Creo que por ahí seguro que tienen mucho que aportar y a partir de ahora pues lo mismo, vayan pensando algunas cuestiones y las iremos, seguro que... Antes de pasar al tema que propone Raúl, sí quiero decir algo que considero muy importante. En estos momentos, las ocupaciones turísticas en Tenerife son impresionantes, impresionantes. Mucho gracias al esfuerzo de toda la gente de aquí, pero mucho también por las tragedias en Egipto, en Túnez, en Turquía, y eso no nos gusta. Nosotros queremos competir con esos países en libertad ellos, sin sufrir lo que están sufriendo, en capacidad de negocio y en capacidad de comercialización. Por eso, desde Calínico manifestamos nuestra solidaridad con esos países de oferta turística que están sufriendo, lo están pasando muy mal. Nosotros nos estamos beneficiando porque así lo han decidido terceros y bienvenidos sean aquí, pero no es lo que pretendemos en mucho. Raúl, sobre el Puerto de la Cruz, bueno, lo primero que yo quisiera señalar es que muchos de aquí ignoran, es que Puerto de la Cruz fue donde empezó el turismo en España, no en Canarias, en España. Miren, en 1890 se construyó el Gran Hotel Taoro. Al principio no se llamaba así, se llamaba The English Grand Hotel. Bueno, este hotel fue el primer gran hotel de España, cuando ni en Madrid ni en Barcelona había un hotel de esas características. ¿Y por qué venían?
los viajeros a Puerto de la Cruz en el siglo XIX? La motivación principal era la salud. Venían a curarse. De hecho, el Hotel Taoro se vendía como un health resort. Era como un sanatorio. Tenía 3 médicos. Don Víctor Pérez, el español, un alemán y un inglés. Y aquí venía la gente a pasar unas vacaciones y al mismo tiempo aprovechándose de las buenas condiciones climatológicas y de tratamiento, curarse. Esos fueron los orígenes de Puerto de la Cruz. Después, en los años 50 y 60, ya se hicieron los hoteles modernos y se olvidaron del turismo de salud. A mi entender, eso fue un error, porque pronto surgió el sur de la isla y Puerto de la Cruz no podía competir en turismo de sol y playa con el sur de Tenerife. En el sur de Tenerife se han hecho el 80% de los hoteles, mientras que el Puerto de la Cruz se ha quedado apenas en un 20%. ¿Quiere decir eso que el Puerto de la Cruz se va a acabar? Yo creo que no. Yo creo que puede tener un gran renacer. Me alegra ver de que está por el camino correcto. Creo que han acertado al decir, yo no sé si ustedes saben el eslogan de Puerto de la Cruz ahora. Puerto de la Cruz, experiencia. Lo que yo dije antes, el turista quiere experiencia. Ya no solamente quiere unas vacaciones, quiere experiencia. ¿Qué experiencia puede haber en Puerto de la Cruz? Mire, el otro día, precisamente, Salvador Suárez me habló de las cifras de gente que viene a la isla a hacer senderismo. ¿Qué cifras eran? ¿Qué cifras? ¿Te acuerdas? Sí. Quiero recordar que eran aproximadamente unos 775.000 clientes. 775.000 clientes al año. ¿Y te acuerdas de los ingresos que generaban? Sí, los ingresos eran como unos 69.000 millones de euros al año. Una cantidad inmensa. Inmensa. Miren, el Puerto de la Cruz está estratégicamente situado para practicar el deporte del senderismo. Porque está cerca, está en el fondo del Valle del Arrotado, donde hay una gran red de senderos, está cerca del Parque Nacional, tiene Anaga por un lado y Teno por otro lado. En total, ¿saben ustedes cuántos kilómetros tiene la red de senderos de Tenerife? ¿Alguna idea? ¿Alguien puede dar una cifra? ¿De qué? ¿Cuántos kilómetros de senderos hay en la isla de Tenerife? No. 308. 2000. ¿Cuánto? 2000. 1500 kilómetros de senderos. Eso es una maravilla. Y eso le viene a Puerto de la Cruz estupendamente. De hecho, cualquiera que vaya por el Puerto de la Cruz cualquier día verá a gente con mochila, botas de caminar y bastones. Lo han visto, ¿no? Bien. Pues mire, experiencia. Yo pienso que el Puerto de la Cruz debería devolver también al turismo de salud. Hablando con un doctor, precisamente con un médico de Puerto de la Cruz, yo le pregunté actualmente qué enfermedades se pueden tratar en el Puerto de la Cruz. Y él me dio una lista. Me dijo, mira, el clima de Puerto de la Cruz puede ser beneficioso para enfermedades reumatológicas, cardiovasculares, respiratorias, enfermedades mentales, accidente cerebrovascular, deterioro cognitivo, enfermedades traumatológicas, o reumatismo, fracturas, enfermedades neurodegenerativas, trastornos ansiosos y depresivos. ¿Saben ustedes una viajera importantísima que vino al Puerto de la Cruz a curarse la depresión? Agatha Christie. La gran escritora Agatha Christie vino aquí en 1927 a curarse la depresión que le produjo la separación del marido y la muerte de su madre. Y se curó, vaya que sí se curó. Tenía un libro que no había forma de terminarlo y lo terminó en el Hotel Taoro.
Aquí en el Puerto de la Cruz fue donde esta escritora, la escritora que más libros ha vendido, que más novelas ha vendido en toda la historia. Esta mujer vino con una gran depresión, que no podía escribir, se mete en el Hotel Taoro y terminó el libro The Blue Train, que ella además decía, este libro maldito, que no le gustaba para nada. El libro fue un gran éxito. Bien, por eso yo creo que el Puerto de la Cruz debe de volver a sus orígenes y debe de tomar otra vez. A mí me gustaría que hubiera hoteles asociados a clínicas que ofrecieran alojamiento y esos tratamientos. ¿Me permite hacer una pregunta sobre esto? Para que el Puerto de la Cruz pueda hacer todo lo que tú estás pretendiendo, necesita que el aeropuerto Tenerife Norte funcione de otra manera. A Tenerife Norte apenas vuelan charter, a Tenerife Norte cierra a determinada hora y Tenerife Sur, aunque la isla es pequeña pero todo es proporcional, está demasiado lejos del Puerto de la Cruz. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué necesidades considera? ¿Qué es lo que hay que resolver para que todo eso que estás diciendo, que el plan de modernización y mejora, el PM del Puerto de la Cruz, claro que está planteando muchas cosas, entre ellas estas, pero nosotros pensamos que si el aeropuerto Tenerife Norte sigue como está funcionando, pues vamos a seguir con un poco de problema. Yo no veo ese gran problema. Quizás nosotros, al vivir en una isla, tengamos otra mentalidad con respecto a la distancia. Y 80, 90 kilómetros nos parece una barbaridad, por lo menos a mí me lo parece. Pero a la gente que viene del continente no. Yo no veo ese gran problema en que la gente venga a Tenerife Sur y vengan a Puerto de la Cruz. Hombre, si vienen a Tenerife Norte, más cerca. Lo que sí es, hay que dotar de medios de transporte. Claro, hay una guagua cada 2 horas. ¿Perdón? Que hay una guagua cada 2 horas que sale del aeropuerto del sur al Puerto de la Cruz. ¿Pero directa? Sí, pero cada 2 horas. Pues yo creo que, por ejemplo, eso es una solución, que haya guagua continuamente, Puerto de la Cruz Express. Venga clientes para allá. ¿De cuánto estamos hablando? 1 hora y cuarto. Yo no veo ese problema, sinceramente. No, pero ella como consumidora no ve las 2 horas. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que la conectividad debería de ser, pues no sé, cada 20 minutos, cada media hora. Porque si yo llego al aeropuerto del sur después de un vuelo de 7 horas de Moscú o de 5 horas de Londres y tengo que esperar 1 hora y 45 minutos porque se acaba de ir la guagua, yo lo siento, yo no espero. Pues para pegarme todo un día para venir a mi hotel, a mi destino, yo creo que eso sí es un problema. Entonces la conectividad sí debería de mejorarse y debería de ofrecerse otro tipo de transporte que no necesariamente tiene que ir al puerto. Es decir, nosotros 2030 es el puerto en La Laguna, Santa Cruz, es todo este norte que debe de ofrecer una alternativa diferente y sin esa conectividad más rápida y mejor, habría entonces que apostar por el aeropuerto del norte, como dice Isidro. Entonces, no sé, yo creo que eso habría que meterle una vuelta de tuerca más. Isidro, el que habló del norte fue yo, pero me llamó Isidro. Eduardo, me gustaría hacer una pequeña aportación. Primero que Mario, que no diga que aprende, porque estamos aprendiendo todos los días. Es un maestro. Y Mario tiene una enorme ventaja, que ha sido hotelero, tour operador, agente de viajes y aún es joven. Yo quiero hacer una pequeña aportación del Puerto de la Cruz. Los que estamos aquí le tenemos un cariño enorme a este Puerto de la Cruz, porque el sur no existía cuando empezamos a trabajar. Todos venimos del Puerto de la Cruz, le tenemos mucho cariño. El turismo cambia, las familias, hoy día yo creo, me atrevo a decir, le preguntaba a Salvador, creo que el 80, si no es el 85%, se va al sur, porque hay 300 días de sol, la gente busca el sol. Pero ese 15% o ese 20% es importantísimo. El Puerto de la Cruz es una maravilla de naturaleza. No lo hay en ningún sitio del mundo. El Puerto de la Cruz tiene una ventaja que no lo tiene ninguna zona turística, que ahí está un poco de turismo, pero ahí está el pueblo, está la Orotava, está Realejos, y esto es único. Y lo que tenemos que convencer a nuestros políticos,
que ayuden a renovar estos hoteles. Claro, están viejos, hay que renovarlos. Pero si se renueva el Puerto de la Cruz, si los políticos del Puerto de la Cruz creen en el turismo, que de eso se vive, yo creo que el Puerto de la Cruz tiene mucha vida por delante. Y hay una cosa que no hay que olvidar. La gente que viene al Puerto de la Cruz no viene a buscar el sol. Son gente que tiene dinero, se puede ir a otro sitio, viene a buscar naturaleza, pero viene a buscar gastronomía, vienen a buscar los mercados de flores que había antes, que no los había, vienen a buscar la música como hacía Enrique Tal, nuestro querido Enrique Tal, que hay que hacerlo más, hay que poner folclore, hay que poner actividades, hay que mover a los políticos y vosotros podéis hacerlo y el Puerto de la Cruz funcionará otra vez. Ramón. Sí, yo creo que sería bueno ahora hacer una pequeña ronda de preguntas que luego puedo hacer. En primer lugar, está Rocío aquí, nos acompaña. Rocío es la directora del programa de radio Más Turismo. Aprovecho para hacerte un poco de publicidad. El programa, un programa sobre turismo que, bueno, ya nos dirá ahora cuando comienza. Está a punto de recomenzar su nueva temporada y tenía alguna pregunta. Gracias, Raúl, gracias a todos. Bueno, el programa comienza en Es Radio, en la cadena de Es Radio, a partir del próximo día 4, a las 11:30 de la mañana, o sea que los que estén en clase no lo escucharán, pero después, como comentábamos antes en las redes y a través de las nuevas tecnologías, a través del iVoox y todos los medios, las redes sociales, Facebook, todo estará colgado, o sea que lo pueden escuchar perfectamente igual. Bueno, yo quiero preguntarles varias cuestiones. Ustedes comentaban, y creo que así es, que necesitamos conocer el pasado para enfrentarnos al futuro, ¿verdad? Yo quiero saber, quiero que me hagan brevemente, ¿qué es lo que ha fallado en Puerto de la Cruz? Porque es evidente que algo ha fallado. Es evidente que el Puerto de la Cruz, que ha sido pionero en turismo en España, como bien dicen ustedes, no solo en las Islas Canarias, ¿qué es lo que ha fallado realmente? ¿Y cómo es la nueva reconversión? Porque vale, sí, está el plan de mejora y modernización, eso está a punto ya, por lo menos se empieza a llevar a cabo, porque hace muchos años que ya está ahí en el horno y no acaba de meterse, pero ahora por lo visto ya sí está arrancando. Además, el señor Patricio Faller, y a mí me gustaría también que me comentara desde el botánico también cuáles son las expectativas que creen ellos y cuáles son las especialidades. Además, ya me están hablando de las especialidades de Puerto de la Cruz, yo más o menos las tengo claras, creo que más o menos nos quedaron claras a todos, esa simbiosis que hay en el conjunto de Puerto de la Cruz, pero aparte la naturaleza y la salud y todas esas cuestiones. Pero realmente, ¿qué es lo que ha fallado y qué es necesario para que el Puerto de la Cruz arranque? Y para otra cosa muy importante, para que los hoteleros también renueven esas instalaciones y apuesten, porque las conexiones, por supuesto, estoy de acuerdo con ustedes, son muy importantes, pero a nivel de toda la isla además, pero para que las conexiones también mejoren o haya más, también necesitamos afluencia de más turismo, de más turistas, ¿no? Otras cuestiones así, ya, una pequeña ronda de cuestiones por parte de ustedes. A mí lo que me gustaría preguntarles es cuáles consideran que son los canales más idóneos para llegar a ese tipo de turismo que están hablando, que busca otra oferta complementaria. A ver, repito otra vez porque no tenemos hilo. Sí, que lo que me gustaría preguntarles es que cuáles consideran ustedes como hoteleros que son los canales idóneos para llegar a esos turistas que buscan oferta complementaria en el Puerto de la Cruz. O sea, de qué manera hacer que esos turistas, que son los que nos interesan, lleguen al puerto y a sus hoteles. Mira, perdona, ¿oferta complementaria a qué te refieres? No, me refiero a que cómo llegar a esos turistas, o sea, cómo hacer que esos turistas que en lugar de sol y playa busquen hacer senderismo o buscan otro tipo de actividades, vayan al puerto. ¿Cómo llegar? ¿Puedes decirnos tu nombre? Sí, Alicia Nayarit. Vale, gracias. Patricio, perdón, Antonio también tenía alguna cuestión. Bien, muchas gracias a todos por estar aquí. Soy Noemi Padrón, directora del Máster de Dirección y Planificación del Turismo de la Universidad de La Laguna. Soy una novata todavía en el sector o en la investigación en turismo, ¿vale? Vengo de la investigación en temas ambientales y aprendo mucho y veo muchas oportunidades para el sector.
Y en relación a esto quería hacer una pregunta que es, en ese futuro yo veo clave la protección ambiental, territorial y de los recursos naturales de nuestras islas, ¿no? Entonces, como empresarios históricos del sector, como gerentes del sector y sobre todo de la parte hotelera, ¿cómo podríamos, o sea, si tienen alguna clave, ¿no?, que nos pudiera ayudar a diseñar o a rediseñar o a tener en cuenta, ¿verdad?, esa protección ambiental desde el punto de vista del sector hotelero? Y otra pregunta sería, ¿cómo ven de clave los nuevos modelos alojativos, la vivienda vacacional y todos los modelos colaborativos, ¿no?, que están surgiendo? Y una tercera pregunta, muy importante para este nuevo modelo, es efectivamente, yo creo que después de esta crisis económica se está produciendo una desaparición o un debilitamiento del tejido empresarial fuera del sector hotelero. Es verdad que el sector turístico va bien, pero sobre todo la parte del hotelero, y en esos modelos de grandes hoteles, ¿no?, como el Día de Isora, que sales y parece que te van a saltar, ¿verdad?, que te van a robar por fuera del hotel, porque no está integrado ese gran modelo alojativo dentro del destino, ¿verdad? Las empresas están cada vez más débiles y la economía alrededor de ese hotel está cada vez más débil. Entonces, desde su punto de vista y desde su experiencia, ¿qué claves nos podrían dar para reforzar, ¿vale?, desde otras áreas de la economía turística y desde la investigación esos 3 puntos que dan? Una última cuestión más. Voy a ir. Ya hay material suficiente, yo creo, para... Mira, tú has hecho unas preguntas que son de la cátedra de la Universidad de Cornell, pero bueno, vamos a intentar hacer algo. Mira, empezábamos con Rocío, que preguntaba esencialmente qué es lo que ha fallado en el Puerto de la Cruz para tener ese debilitamiento, que hay que ahora está en recuperación. Entonces, Rocío, dice, ¿qué falló? Muy fácil. Primero, como se dice, el éxito mata, ¿no? Se quedaron dormidos. Y segundo, una mentalidad restrictiva. Hubo una época cuando tenía que haber reaccionado, que hubo unas grandes ideas y a todos se dijo que no. Yo te voy a dar un ejemplo. El Cabildo ha hecho un campo de golf en Buenavista. Precioso campo de golf, que funciona a media. ¿Qué hubiera pasado si ese campo de golf se hubiera hecho cerca del Puerto de la Cruz? El Puerto de la Cruz no hubiera caído. Seguro que no. Seguro que no. En aquella época hubo una fuerte oposición, por un lado justificada, porque se temía que trajera más urbanización. Eso es comprensible. Pero yo creo que falló el decir, mire, vamos a hacer un campo de golf. No vamos a hacer la urbanización, pero vamos a hacer un buen campo de golf. Y si posible, vamos a poner flora, en la medida de lo posible, flora canaria, ¿por qué no? Y eso fue un gran fallo. Esa oposición al campo de golf le ha costado muy cara a Puerto de la Cruz. Hubo más ideas. Hubo otro señor que quiso poner un funicular entre la zona de Martianes y la zona de La Paz. De nuevo, no, porque eso va a quitar, oiga, eso fue otro fallo, porque una ciudad turística necesita atractivos, y un funicular no deja de ser un atractivo, y además, desde el punto de vista medioambiental, no da ningún problema. O sea que, ¿qué falló? Falló que se murieron de éxito y una mentalidad restrictiva. Pero ahora yo creo que de alguna forma está renaciendo. Yo mencioné antes el senderismo. ¿Saben ustedes otro deporte que resulta que ahora está surgiendo en Puerto de la Cruz por todos lados? El ciclismo de montaña. Vienen muchos turistas y hay empresas en el Puerto de la Cruz que cogen a la gente que están especializados con furgonetas, se lo llevan a las cañadas
y la gente baja en bicicleta hasta Puerto de la Cruz. Pues ese es un sector que va en auge. Puerto de la Cruz, experiencia. Por ahí creo que deberíamos de ir. Sobre todo, Rocío, aparece el sur y el puerto no reacciona. Aparece el sur, que ya lo dijo alguno de los compañeros, sol y playa, está allí, Escateo, y aparece el aeropuerto Tenerife Sur, y se acaba una autopista estupenda, y se acaba. Entonces eso va. El puerto de la Cruz, en vez de reaccionar ante eso, y haberlo previsto, indudablemente, porque el aeropuerto no se hace en 15 días, ni la autopista tampoco. En cuanto tú ves venirla, y es que no solamente no reaccionó, sino que los grandes profesionales del puerto de la Cruz empezaron a irse al sur. El empresariado hotelero del norte no reacciona, los políticos del momento no reaccionan, los profesionales, evidentemente, que viven de eso, marcha a donde está el gran negocio turístico, y el puerto de la Cruz no reacciona. A todo lo que ha dicho Isidro, evidentemente. Perdona, sí, Estamos con el tema de... Sí, del puerto, ¿no? Yo vivo en el puerto desde el año 60. Me he dedicado a la hostelería, como sabéis. Hasta que me jubilé el otro día. Pues esto, para mí, lo habéis denunciado. Que hay un fallo de la administración que debe cuidar, apoyar todo. Y el dato está muy claro. El Hotel Taos. El Hotel Taos. Magnífico establecimiento de la Belle Époque, con un pasado histórico dentro de la hostelería. Fijaros cómo está. Abandonado, cerrado, cuando eso debe ser el motor de la historia del puerto de la Cruz en temas de turismo. Esto hay que reclamarlo de alguna manera. Entonces es concebible pensar que ese hotel que pertenece al Cabildo está encerrado. El hotel era un hotel Taore, con la historia que eso tiene. El puerto que tiene para hablar del puerto, fue una pena que Canarias haya perdido a un ilustre hijo como fue César Manrique. César Manrique era un enamorado del puerto, prueba de ello las cosas que hizo él allí. Y él decía, en su andar en el mundo, que él viajó mucho, decía él, no hay lugar en el mundo comparable al Valle de Orotava. Hay montañas mucho más altas, claro que sí, pero el ojo humano, pocos sitios, para él no conocía ninguno, y podía ver desde el nivel del mar los 3.900 metros en el Teide, en una distancia corta, dijeron, el ojo, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Esto es una auténtica maravilla. César se fue muy joven, porque tenía muchas cosas que hacer, y él era un enamorado del puerto de Cruz, todo lo tratado muy de cerca, porque la construcción marítimo-terrestre del puerto de playa la desarrolló él, justamente al tiempo que terminó los caminos del agua en Lanzarote. Por lo tanto, era una persona que estar con él aprendía un montón, sobre todo amor a la naturaleza. Amor era muy sensible a cualquier cosa. De hecho, hay testimonios de él, una higuera, estaba montada una carretera a Lanzarote, era un desvío de esa carretera, pero que era el desvío. El otro día, no hace mucho, estuve en una cena donde coincidieron los tres alcaldes del norte, Orotava, Puerto y Los Realitos. La verdad que fue un encuentro simpático, era con motivo de una cosa de Rotary, y hablaron. Y hubo un respeto el uno con el otro, y más que respeto, una colaboración. El de Orotava decía que el turismo debe estar en el puerto. No quería competir su municipio en materia de turismo de hoteles con el puerto. Para eso se los trabajó. Y apoyaba al desarrollo del puerto deportivo, lo que quiera hacer con eso que está ahí pendiente un montón de años, como sabéis, y eso había que sacar adelante como fuera, porque ese era el puerto de Valle, no del puerto, era para Orotava, para la época.
Y el Realejo, camino por todo, otras muchas ideas, ¿verdad? Pero estamos hablando de turismo. La construcción de un campo de golf en el Realejo. Como sabéis muy bien, el Valle de la Orotava es un territorio muy pequeño. Hasta parece absurdo que tengamos 3 municipios, 3 administraciones. Yo vivo en la Orotava, al otro lado está el puerto, frente a abajo. Yo pago los impuestos distintos a lo que pagaba. En cuanto al coche, al agua, y digo, pero ¿dónde estamos? Y esto está aquí, y nos movemos y habitamos. Y no es lógico que en un territorio tan pequeño existan 3 administraciones. Para la limpieza, ya digo, para impuestos, de cosas normales para el ciudadano. Y están en ello. Yo estoy convencido que esto habrá que convencer. O sea, habrá que rectificar, cambiar y mejorar. Ahora, el puerto de la Cruz necesita que la administración haga cosas. Porque, claro, dice, hombre, yo tuve un hotel en el puerto de la Cruz, ya un hotel, ¿entendí? Pues muy bien, pero es que la rentabilidad de un hotel es la que es. No se le puede ir a un hotelero, a un industrial, que gaste mucho dinero o que renueve todo esto, el negocio no lo da. Porque la competencia es como es, los precios son como son y todo esto es así. Entonces la administración tiene que mojarse, tiene que apoyar y tiene que empezar a hacer cosas en el valle. Yo ya me refiero, porque lo que se haga en la Orotava beneficia al puerto, lo que se haga en los Realejos beneficia a la Orotava. Estamos todos unidos, estos 3 municipios se conectan, ya no hay distancias, son calles entre sí. Y la administración tiene un gran papel. Y decías tú muy bien lo de qué hacer a los cargos. Y está muy bien que se haga en Garachico, que se haga en todos sitios. Todos los ayuntamientos, todos los municipios necesitan eso. Y no debemos caer en competir. Yo fui director general del Hotel Pipepa y Gran Tinal, el primer hotel que visitó Gran Tinal. Así, en la playa de Bo, ¿sabes? No había nada. Pero eso no fue una competencia, fue un complemento. Porque la distancia entre Tenerife es muy corta y tenemos que beneficiarnos del turismo que va al sur, como los que vienen al sur vienen al norte, se complementan. Y eso no debemos entrar, que a veces en reuniones así, pues parece que nos queremos competir. No, son 2 zonas perfectamente hermanadas y vendiendo turismo nos apoyamos el uno del otro. Pero yo incido en los poderes de administración. Esto, Patricio, entre otras cosas, si tú quieres contestar con lo de los canales de distribución que preguntaba. Sí, por favor. Quizá antes también comentarles, no hay que olvidar que cuando empezó la crisis del Puerto de la Cruz, ¿sí? En un contexto un poquito mayor, empezaron también las crisis económicas. La primera gran crisis del petróleo, la segunda después en los años 80. Estos son factores muy importantes porque no solo afectó al Puerto de la Cruz, sino a un montón de destinos turísticos. Y por otro lado, en aquellos tiempos, y es lo que está pasando también ahora en nuestro negocio, se cambió también el modelo turístico, de venir charteados, pequeñitos, al aeropuerto del norte, donde los hoteles del norte les servían la comida a estos aviones, llevaban con Volkswagen Buggy, se llevaban las comidas a los aviones. Se cambió el modelo turístico a grandes empresas que charteaban sus propios aviones, que eran dueños de sus propios aviones y que necesitaban grandes capacidades de hoteles y que necesitaban también nuevo producto. Es decir, se unen un montón de factores: culpa, falta de iniciativa privada, pública, situación económica a nivel mundial y, por supuesto, este cambio de modelo que, sin duda, para mí es uno de los factores más importantes, porque el puerto vivía de un modelo turístico en aquellos tiempos que funcionaba muy bien, pero que no estaba preparado para el nuevo cambio, no estaba preparado para servir y atender estos nuevos flujos turísticos que han llevado a este destino a ser un destino de masa y bienvenido, que siga viniendo 6 millones de turistas al año. Referente a los canales,
Hombre, ojalá yo lo supiera al 100%, porque en estos momentos trabajo en un proyecto en el norte, en el Hotel Botánico, y no cabe duda que el que hoy controla los canales y sabe por qué canales vienen sus clientes, pues ese es el rey del mambo. El tema de los canales no es tan fácil. En la teoría todo suena fantástico, en la teoría tú llegas a un acuerdo con un tour operador, llegas a un acuerdo con una plataforma online, en teoría tú adaptas tu hotel, pues, no sé, a adultos, a familias, llegas a un acuerdo con un hospital, etcétera, etcétera. Pero en la práctica te encuentras que tú eres uno de los cientos de miles de hoteles que están en el mundo y de las cientos de destinaciones que hay en el mundo, que cada una pues lo está haciendo también muy bien. Entonces hay que trabajarse mucho cualquier tipo de canal con el cual quieres contactar. Eso punto uno. Punto dos, ¿cuál sería ese canal para el Puerto de la Cruz? Pues no cabe duda, haces un estudio antes del potencial que tiene ese canal, pero también qué perfil de cliente o qué segmento ataca ese canal de venta, ¿no? Eso cada vez se hace más difícil porque los grandes movimientos y casi todos los canales están en manos de 4. Si el online hoy en día está en manos de 2. Y si ustedes no lo saben, preocúpense, porque eso es un gran problema y va a ser un gran problema para ustedes. Que el mercado turístico solo esté en manos de 2 es un gran problema, sobre todo online. Gracias a Dios todavía tenemos a los turoperadores que se están buscando ahí su nicho y te pueden apoyar para conseguir tu tipo de cliente y harán un esfuerzo. Pero ellos solo harán el esfuerzo mientras sea negocio para ellos. Si no, es normal. Ustedes pónganse en la piel de un turoperador. No es que no nos quiera o no quiera el Puerto de la Cruz o no quiera, no sé, Coralejo en Fuerteventura o no quiera el famoso Hotel La Toja en Galicia. Él busca negocio igual que lo buscamos nosotros. Entonces ahí hay que buscar un balance e ir viendo dónde poder posicionarlo. Y aquí sí entra la especialización que comenta mi compañero, porque yo creo que es el único camino en el cual nosotros nos podemos salvar o podemos hacer algo diferente. Porque entrar a competir a gran masa con todos estos grandes grupos, con cadenas hoteleras, con esas 2 plataformas que quedan, lo que ustedes crean que van a un Destinia, a un Atrápalo, a un Jombi, a un no sé qué, al final todos va a llevar al mismo sitio y de momento son 2 solos. Vamos a ver lo que pasa en el futuro, porque Google aceptará a estos 2 mientras les estén pagando a ellos la cantidad mensual suficiente para posicionarse. En el momento que Google ve que Booking o Expedia no dan negocio, también se buscará la vida. Entonces yo creo que para nosotros son nichos que se abren y son oportunidades, y ahí es donde yo veo en el futuro los canales que tenemos que buscar. ¿Cuáles son? Bueno, yo tengo una idea, pero esto sería mucho debatirlo. Gracias. Vale, gracias. Esto con respecto al medio ambiente, protección medioambiental y demás, va a hablar Raúl. Bueno, sobre el medio ambiente, miren, el medio ambiente cada vez es un bien más escaso. Lo que es escaso adquiere valor. El oro vale mucho porque es escaso. El medio ambiente, la naturaleza, cada vez va a tener más valor. Nosotros tenemos la suerte de ser aquí, tener una isla que tiene todavía muchos espacios naturales. Y eso es un valor también para el turismo que hay que conservar. Creo que se puede hacer mucho más. Les doy un ejemplo. Antes dije que había 1.500 kilómetros de senderos. Magnífico. Se ha hecho una gran labor. Ahora resulta que no hay suficiente dinero para el mantenimiento. No se ha previsto. Creo que ahí es un fallo que hay que solucionar lo antes posible. Porque ahora resulta que cuando un sendero se estropea, como no hay dinero para repararlo, pues lo que hacen es cerrarlo. Y ahora se encuentra que ya hay muchos grandes senderos que están cerrados en la isla de Tenerife. Pues bueno, pues eso está en manos puramente de la administración. Ahí hay que hacer un esfuerzo, ya que tenemos esos senderos, ahora hay que mantenerlos. Necesitan cuadrillas que vayan continuamente limpiándolo, si ha habido una avalancha, repararlo, etcétera, etcétera. Yo quería también, antes ella habló, hoy voy a ser reiterativo con el Puerto de la Cruz, pero mire, me voy a permitir
decir los 10 mandamientos, a lo mejor me paso, ¿no? Pero bueno, los 10 mandamientos que necesita el puerto de la Cruz para tener éxito nuevamente. Aunque ya tiene bastante éxito, ¿eh? No vayamos a ser muy pesimistas porque ya está viviendo muchísimo mejor. Primero, marketing. Segundo, limpieza. La ciudad debe estar muy limpia. Estética. Dotarlo de belleza a los edificios y a todos los elementos de la ciudad. Accesibilidad. Cada vez somos más viejos y cada vez tenemos más problemas con el caminar. La ciudad debería ser totalmente accesible. Menos ruido. Debería de haber menos ruido. Paseos. A los turistas que van a Puerto Lagún les gusta pasear. Tratamientos terapéuticos, lo que he comentado antes. Instalaciones de baño, talasoterapia, spa. Calidad en los comercios y en los establecimientos hoteleros. No engañar nunca a los clientes, que el cliente sepa que le van a cobrar pero le van a dar calidad. ¿Vale? Si un restaurante no puede decir que es escalope de ternera cuando es escalope de cerdo, oiga, como es escalope de cerdo. Y actividad deportiva, esos 10 mandamientos, no sé si con esto he contestado tu pregunta. Bueno, gracias. Ahora entramos. Habías hablado también de estas nuevas modalidades de la oferta turística como las viviendas vacacionales. Bueno, eso es un tema complejo, evidentemente complejo, es totalmente sencillo, pero es que si no lo complicamos entonces la humanidad se aburriría, ¿no? Las viviendas, sabemos que acá se transforma, se modifica la ley correspondiente y entonces permite que nazcan las viviendas vacacionales conforme a legislación. Nosotros pensamos, o aquí que el tema es muy delicado, yo pienso a título particular, que es algo irreversible, es algo que está. Si lo quieres legalizar sería lo ideal, y si no lo quieres legalizar va a funcionar también. Yo creo que ese es un tema que no hay quien lo pare. La queja hotelera, aquí ya me atrevo a hablar un poco, no por Azotel evidentemente, porque no somos nadie para hacerlo, pero sí, como hoteleros que hemos ido, la preocupación es, bueno, pues que el esfuerzo hotelero que se ha hecho en todo este tema, hay una legislación muy rigurosa para los hoteles, tremendamente rigurosa en materia de seguridad en piscinas, en materia de prevención de incendios, en materia de todo este tipo, de las más rigurosas del país. Y a nosotros nos gustaría que la legislación para este tipo, en las casas rurales, en los hoteles rurales igual, que para este tipo de vivienda haya unas exigencias también suficientes que dé la tranquilidad a la isla de Tenerife de que quien se hospede ahí pues salga pues satisfecho, que es de lo que se trata. Nosotros queremos decir que se habla, no, es que hay 50.000 plazas de viviendas vacacionales ilegales, no, eso no es verdad. Y no es verdad, lo decimos, porque del gobierno de Canarias nos dijeron hace poco que no se había hecho ningún estudio ni recuento sobre este tema. Luego la información que se está dando no es correcta. Lo que sí sucede de toda la historia de nuestro turismo en Tenerife es que son miles y miles de apartamentos turísticos no legalizados que están en la zona turística. La ley del año 95 que obliga a la unidad de explotación pues condicionó mucho a algunos, pues no puedo, vamos a ver, lo que sí hoy se supone que eso debería estar totalmente resuelto, pero eso no es verdad. Hay edificios de apartamentos turísticos que siguen con unidades fuera de la explotación que se venden en Inglaterra, sobre todo, directamente allí con unos catálogos soberbios que hay allí, donde se le facilita todo y alguien va por ese apartamento, lo limpia, lo arregla o no lo limpia. Y si hay queja del cliente, es queja contra el edificio, no queja contra el apartamento que alquiló en Inglaterra. Quiero decir con esto que si estamos llamando o están llamando viviendas vacacionales a todos esos apartamentos clandestinos, no está bien, porque eso ya existía de antes. Además, salió una ley canaria que la ha derogado, ya no está funcionando y ahora estamos en situación de ilegalidad, con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Yo resumo con esto nada, es irreversible. Hay una demanda bestial, porque lo que estamos hablando, los cambios de las tendencias de las personas, más jóvenes o menos jóvenes, pero ya el venir a un hotel de la manera clásica, totalmente distinto a lo que hemos estado diciendo de la necesidad de la especialización, venir ahí, bien, está muy bien, pero es que a mí la libertad que me da irme a una vivienda vacacional
donde hoy en día me hago el selfie o el bragging, creo que se llama también, ¿verdad, Rocío? Y lo lanzo inmediatamente fuera. A mí no me hace falta ningún hotel. Yo me hago el selfie aquí y ya se lo estoy contando a todos mis amigos que están en Australia, en la China o en La Gomera. Me da igual, les llega inmediatamente. Es decir, las redes sociales obligan a otras actitudes y actividades, y la vivienda vacacional hay que reglamentarla. ¿Cómo hay que reglamentarla? ¿Cuál es el problema? No en las zonas turísticas, decía la antigua ley. Y la vivienda vacacional, la asociación ASCAP, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, decía que ¿cómo que no? Bueno, pues los hoteleros dicen que no, y ellos dicen que sí. ¿Vale? Pues muy bien, pues hay una administración pública que es la que tiene que regular, que después hay lobby, claro que hay lobby, y que el lobby lo tienen los hoteleros, pues claro que lo tienen los hoteleros, pero así funciona la sociedad y la economía, por el momento. Pues entonces ya veremos lo que ya acabará. Dice que muy bien, pues vale. Perdón, ¿puedo añadir una subpregunta a la respuesta? Por el cargo que ocupa la universidad, ¿cómo no vamos? No nos trae más Raúl. Muchas gracias. En relación a la protección de los recursos naturales, del patrimonio natural y de la valorización de esos recursos, claro, estaban utilizando un ejemplo que es muy ilustrativo. Se pone una red de espacios naturales para que el turista lo disfrute, no paga por ella, porque en verdad los servicios que está pagando tienen que ver más con el alojamiento o con el transporte aéreo, tampoco consume en el entorno porque el hotel le está dando cada vez más servicios integrados. Entonces yo le quería preguntar cómo vería la posibilidad de introducir una tasa turística por pernoctación, tanto en alojamientos hoteleros como extrahoteleros, de tal manera que el sector público, que está pasando por un mal momento, vamos a decirlo así, recaudara fondos de los establecimientos que están restabilizando esos recursos actualmente y se transfirieran pues para poder renovar esos senderos, que al final repercutiría positivamente también en los empresarios del sector. Mira, nos gustaría contestar a todo, pero me aprovecho yo de mi condición. Y ahora hablas tú, Patricia, y mira que no hablar. El tema de la tasa turística. Podríamos estar diciendo si es conveniente o no es conveniente, porque el problema está en que la acaba pagando el hotel. Y te explico. Firma de contrato con el tour operador, online o directo, da igual. El 80% de los turistas que vienen a Tenerife vienen por tour operador. Entonces, vamos a ver, para la temporada, ahora se acaba de terminar de contratar la temporada 2016-2017 del invierno. Se firma tasa turística. Bueno, la negociación permite que el precio sobre el año pasado, ya que hay mejorado, se aumente un 2%. Los precios del año pasado los aumentan un 2%. Todo va en relación del precio de arranque, evidentemente. Si es un buen precio, con 2% no es probable. No, pero es que además hay una tasa turística, tour operador, que tu cliente tiene que pagar cuando el aeropuerto sube. Yo el paquete turístico no lo aumento ni un céntimo más. Si tú me obligas a pagar la tasa turística a mi cliente de origen, no te subo el 2%, te subo el 1%. Al final es el hotel el que acaba pagando la tasa turística. Por lo tanto, si yo estuviera de director de hotel en activo en este momento, haría lo posible porque no hubiera tasa turística, porque iría en contra de nuestra cuenta de resultados. Si estuviéramos hablando de clientes directos que la pagan y me pagan a mí, entonces estamos hablando de otra cosa. En Madrid o en Barcelona ciudad o en Santa Cruz de Tenerife. Pero en las zonas turísticas ese es el inconveniente que a título personal veo. Pero a medio plazo la cuenta de resultados se puede ver más o menos afectada con el incremento de la tasa o al introducir la tasa. Pero si mejoran los servicios ambientales, el paisaje, la accesibilidad... Pero ¿por qué lo tengo que pagar yo, hotelero, si ya pago el 35% de impuestos a sociedades y pago todo lo que tengo? ¿Por qué tengo que pagar el hotelero? No, cóbrele usted la tasa turística al turista, que de lo que se trata, pero que la negociación con el tour operador me obliga a aceptarla, porque si no se la acepto, lamentablemente, habla con don Manuel Alfonsín, que algo le dice, pero yo sí te la acepto. Yo no soy cliente. Creo que en algún otro momento de la intervención ha pedido subvenciones para renovar los establecimientos alojativos. ¿O no? O sea, cuando hemos hablado de la renovación del puerto de la Cruz,
Usted ha dicho que los empresarios no tienen capacidad financiera en estos momentos para acometer esa renovación y por lo tanto estaba pidiendo también una intervención